fíjate, ya dedicamos, en vez de dedicar hoy esta noche antes de pegar la cabeza a la almohada, cómo yo mañana voy a llegar a un sindicato de trabajadores, cómo voy a hablarle mejor a los estudiantes, cómo voy a publicar una cosa que de verdad despierte una conciencia sobre determinado tema, no, rodille un cabrón. Y entonces en ese dime que te diré, se ha creado incluso una especie de escalafón opositor. Entonces hay gente que cada cual escoge el suyo, ¿no? Y dice, no, a mí el que me gusta, como yo soy joven, universitario, que sé yo, no sé qué, yo me entiendo con el lenguaje de Eliezer. Ay, pero es un chamaco que dice que sé yo, pero ya está el otro que comparte el hecho de que, bueno, yo fui preso político también y fulano estuvo también en la cárcel conmigo y yo escojo eso. Y cada vez que hablo, cada vez que opino, cada vez que apoyo, yo lo hago por ahí. Entonces, ¿cómo decirte? La oposición cubana hoy tiene más partidos que la Unión Europea. Entera. Yo creo que es más burocrática que el Partido Comunista. Pero por lo menos el Partido Comunista tiene un jefe. Malo bien, eso. Y entonces, yo creo que ese desorden, porque no se llama de otra forma, en algún punto hay que organizarlo. Yo creo que es inmadurez. Yo decía en alguna entrevista, cuando 100 ovejas le van para arriba un león una a una, el león se las mete a las 100. Cuando las 100 le van para arriba al mismo tiempo, ustedes ven los documentales de Discovery Channel, ¿no? El león sabía esa diferencia. Eliezer, pregúntale a Cortázar, ¿cuántos partidos había aquí en la transición? ¿Llegaba a 200 o se pasaba? Vamos a ver, eso efectivamente, si no hay elecciones, la atomización es enorme, había 200 partidos, pero lo que sí es cierto es que la oposición democrática fue capaz, 2 o 3 años antes, de generar por un lado una junta y luego una plataforma. Hubo una corriente, digamos, rupturista hizo la junta y una corriente reformista hizo la plataforma. Al final, como se veía que la iniciativa política la tenía más la dictadura que la oposición en una dictadura tiene su capacidad de su comunicación con el extranjero, etcétera, pero no tiene ni el ejército, ni la policía, ni los instrumentos. Se unieron ambas dos, la plataforma y la Junta, y hicieron una platajunta famosa. Entonces había una referencia única de oposición al franquismo, que fue la platajunta, ¿no? Ojalá en Cuba hubiera una junta y otra plataforma. Incluso no se tendría por qué ser unitaria, a lo mejor podrían surgir, como ocurrió en España, 2 grandes núcleos de oposición, ¿no? Pero terminarían uniéndose probablemente porque al final, cuando nació esta casa, nació con un lema que vino desde Jorge Mascanosa hasta Vladimiro Roca, es decir, desde el Partido Comunista no castrista hasta lo más anticastrista del exilio, ¿no? Con solamente una palabra, era unidos por la libertad. Unidos por la libertad. ¿De quién se unía? Nada más que la libertad. Y entonces, eso lo quería desde Lizardo Sánchez, Vladimiro Roca, lo quería Gustavo Arcos, etc. Y también lo quería el señor Mascanosa. Y todo lo que era el exilio de Miami. Es bien sencillo. Si yo creo que hacer una mesa en la que el común denominador sea la libertad y como autor de elecciones libres, no hace falta un programa de estos espectaculares, y no hay que hablar de la energía nuclear ni del tratamiento de las aguas residuales, hay que hablar de esas 2 palabras, no. Bien, Me pasa una pregunta, porque es que yo he venido aquí a oír a este chico, yo no he venido a oír a nadie. Todo el mundo da su opinión. el problema es el gran problema de los cubanos. No, yo he venido aquí a oír a este señor y a hacerle no te quiero ir a ti, ni a él, ni a nadie. Yo tampoco te quiero ir a ti, ni a este señor. Ya, pero yo te agradezco mucho. Yo he venido aquí para oírte a ti. Que igual me Es que aquí preguntas es la Fundación Hispano-Cubana. Sí, es la Fundación Hispano-Cubana, pero él prometió que era un intercambio. El invitado es él. Y Sí, pero él no voy a invitó. preguntarle a él porque yo quiero oírlo a él. A ti te oigo todos los días. Bueno, vale. A la pregunta. Dime. Vamos a ver, te quería hacer varias preguntas, Eliezer. Déjame ver por dónde empiezo. Hombre, yo te sigo un poquito por Twitter, esas cosas, a ver si tuviste algunas cosillas. Dijiste que iba hasta cierto punto un día lanzar un partido sobre el Somos Más, partido que no ha salido a la luz todavía, por lo menos yo no me he enterado. También hablaste ahorita sobre el capitalismo en Cuba y que un poco el capitalismo es un poco, lo tenemos hace 400 siglos y parece ser que es la única luz que salva la humanidad, cosa que es incierto. Yo creo que hay otras fórmulas. Ahora bien, mi pregunta es la siguiente. Para ti, ¿qué modelo de país querrías para Cuba?
Mira, ¿Qué modelo de país desde el punto de vista ideológico, Sí, te entiendo. político, social? ¿Me entiendes? Mira, yo te voy a decir en qué yo enfoco mi lucha, porque ya te voy a responder esa pregunta. Yo creo que es un error garrafal pensar que el hecho está en escoger un modelo y empezar a dirigirnos hacia ese modelo. Yo creo que el modelo que yo quiero para Cuba es el modelo cubano. Y un modelo cubano que no conocemos porque nunca los cubanos se han pronunciado acerca de cómo quieren que sea su país. Yo creo que podemos ser un país diferente al resto del mundo, incluso si así lo desean los cubanos, pero mi lucha, mi enfoque está dado en que hay que darle la palabra a los cubanos, que a lo largo de nuestra historia la han tenido un poquito en unos años de la República, pero el 99% del tiempo ha habido alguien diseñando un país. Y yo estoy totalmente en contra de que alguien diseñe un país. Hoy estamos en la última fase del último experimento de alguien que quería diseñar un país. Ahora, yo creo que lo que va a pasar en Cuba es que no es que nos vamos a parecer a nadie. Cuando hay un parlamento democrático en Cuba, se va a empezar a discutir cada tema. Cada tema me refiero, bueno, vamos a discutir los cubanos, cómo queremos que sea tal cosa. Bueno, ahí democráticamente todo el mundo dirá, bueno, yo quiero que sea así, pero se para un pinareño y dice, no, pero eso a Pinar del Río no le conviene, eso le conviene a Guantánamo, pero que nosotros queremos, se provoca un debate y al final democráticamente vamos a elegir cómo es que queremos que sean las cosas. Nadie puede ser un adivino que diga, bueno, entonces nos pareceremos a Suecia, nos pareceremos a Estados Unidos. Yo creo que tal vez será una combinación de muchas cosas, pero lo que yo sí sueño es que Cuba se parezca por fin a los cubanos. Nadie le pregunta a la gente cómo es que quieren que sea Cuba. Y a lo mejor incluso sin estar en un esquema de referencias. Todo el mundo sabe qué es lo que necesita, material, espiritualmente, para su desarrollo, para su vida. Está muy claro en muchos aspectos qué necesitan hoy en día los pueblos de Cuba, en cuanto a infraestructura, en cuanto a libertades, a comunicación, un grupo de cosas, pero ni siquiera tiene que ser un país igual en todos los aspectos. Yo en España vengo de A Coruña, a mí no se me parece tanto Madrid que a Coruña. Y fui a Santiago de Compostela, que era dentro de la propia provincia de Galicia, y yo observé diferencias entre A Coruña y Santiago. ¿Por qué siempre pensamos que Cuba es un ente, una sola cosa, que debe ser de una manera? A mí me encantaría recorrer el país y sorprenderme cuando cambio de Guantánamo a Santiago, y de Santiago a Camagüey. ¡Wow! Mira lo que han hecho los camagüeyanos, mira lo que... Yo creo incluso en que debe haber una fuerte autonomía territorial en Cuba, porque las mismas condiciones, Puerto Padre tiene las playas, tiene el mar, tiene que ser, a lo mejor se desarrolla a partir de una infraestructura portuaria, turística. En Puerto Padre en el año 46 atracaban cruceros. Por Dios. Hoy no tenemos ni una barquita para ir a pescar, no hay ni pescado en Puerto Padre. O sea, pero a lo mejor Camagüey retoma su impulso en el campo ganadero, que siempre fue históricamente su principal renglón económico, y por tanto, tanto en infraestructura como en relaciones sociales, como en todo eso, pues va a haber un desarrollo interesante en cada lugar en función de lo que cada lugar tiene. Entonces, ya no nos las demos más de adivino. Yo creo que simplifica mucho las cosas pensar en que lo que necesitamos es un parlamento democrático en Cuba, un pluripartidismo, un sistema de elecciones donde la gente diga a quién quiere administrar el país, y por 4 años. Y somos más O sea, bueno, algo me explicaba... Perdona que te no, me encanta que me pregunte eso, no hay ningún problema. Mira, yo me adelantaba al otro viaje anterior, era mi primer viaje en Europa, qué sé yo, y uno al calor de ese ánimo que te impregna salir afuera y ver que yo pensaba llegar a Madrid y ver la gente pidiendo en las calles, todo el mundo, los edificios así destruidos, porque a veces me decían en la mesa redonda, la vieja Europa que se destruye a bombas, y se está eso. Cuando uno ve todo esto dice, wow, es posible un estado de bienestar determinado, aunque hay un montón de problemas. Y dije, bueno, llego a Cuba y qué sé yo, pero me di cuenta de una serie de cosas. No se puede hacer algo importante a la ligera. En informática le decimos horas de mesa, minutos de programación. Cuando lo haces al revés, o sea, cuando dices, no, ya me pongo a programar, nunca lo terminas. Entonces, he dedicado estos 2 meses y pico, sobre todo, a conocer más
acerca incluso de Cuba, de los cubanos, de cómo piensan, a entrevistarme con intelectuales, con gente que trabaja para el gobierno, con gente que está en las instituciones, con estudiantes. Hace poco viajé a Santa Clara, fue riquísimo. Si sigo ahí no vengo. Me invitaron a conversar trabajadores del turismo, deportistas, y esa ha sido, estos 2 meses y medio ha sido la experiencia más enriquecedora que he tenido dentro de Cuba, porque he descubierto un país entero. Entonces, yo creo que para el inicio de febrero, según el plan que me he propuesto, además combinado con cosas personales que me han sucedido también, yo vivía a 800 kilómetros de La Habana, viajaba a La Habana, a veces me pasaba 3 días en el tren lechero famoso de Guantánamo, sin agua, sin comida, que bajaba un viejo muerto en cada provincia, para revisar el mail y regresar de nuevo a las turnas. O sea, yo hacía una epopeya para ver el mail, a veces no tenía ningún correo. Bueno, era interesante, súper prioritario salir del monte y vivir en La Habana. Bueno, medio que lo he logrado. Llevo unos días prácticamente en La Habana, estableciéndome todavía con un montón de dificultades. Imagínense toda la burocracia que tuve que enfrentar y enfrento hoy en día todavía para eso. Entonces, ya un poco estando en La Habana he podido mejorar un poquito la comunicación, porque el que piensa hacer política sin comunicación está loco totalmente. O sea, eso que desde el fondo de una cueva una idea, si en la cueva hay internet, sí. Si no, es complicado. Se muere usted ahí en el fondo de la cueva y la gente no se entera. Entonces, por eso todavía no está en la calle Somos Más. Pero me alegro, porque yo creo que si en aquel momento yo llego a sacar esa ímpetu del proyecto que tenía en la mente, no hubiera sido, yo creo, tan profundo, tan meditado como lo que podemos hacer ahora a mi regreso a Cuba. Entonces, por ahí anda la cosa. Disculpa una pregunta más, Eliezer, antes que te he dicho, previo a todo este intercambio. Hablabas de política de comunicación, un tema que tenía ahí en la cabeza, porque bueno, ya sabes, soy periodista, vine hace poco de Cuba, como tú. Y bueno, en fin, te quería hacer una pregunta muy específica, relacionada con el tema. ¿Tú crees que todo este tipo de intercambio y todas estas proyecciones que podíamos hacer realidad dentro de nuestro país se podría lograr sin tener a la prensa como un poder? Es decir, del lado de acá, del lado de esas personas que tienen ideas, de esas personas que quieren buscar un intercambio, de esas personas que tienen proyecciones. ¿Crees que si no tenemos la prensa del lado de acá podemos lograr algo? Yo creo que tenemos que estudiar mejor los pequeños espacios que se están abriendo incluso en el debate dentro de Cuba, que parte a raíz de las mismas instituciones. Mira, yo siempre he estado en contra de que la oposición se haga una isla aparte. Para representar hay que ser. Si tú te empeñas en ser diferente, no puedes representar a otros. Para representar a los trabajadores hay que ser un trabajador. Para representar a los estudiantes hay que ser... Bueno, hay que estar dentro y nunca perder ese vínculo estrecho con el cubano que te vea que eres uno más que él. Porque yo no me he enterado en una fábrica que un tornero diga, no sé, una cosa, una demanda de salario, lo que sea, y que ahí mismo vaya la policía política, que la maceta. No, porque ellos se cuidan mucho de lo que sucede dentro de su propia estructura. A un tipo que está aislado por allá, que ya lograron desacreditarlo, que es un tipo que está aparte, eso es otra cosa. Entonces, siempre digo que tenemos que enfocar 99% en conectar con la gente y 1% en fajarnos con el gobierno. Porque ya fajados con el gobierno estamos todos los días, hace un montón de tiempo, y ya la gente sabe que como piensa el gobierno y como pensamos nosotros, esa bronca no da nada. Hay que hacer otra cosa, porque ahí está la masa del pueblo, un 99% inerte, que no está con el gobierno, en el sentido de que ya no hay ese espíritu, no hay esa, pero está con la oposición. Entonces, hay preguntas que ni siquiera nos gustan, que de vez en cuando no nos las hacemos. Pasamos por alto y llego yo aquí y me siento usted y digo, ¡vamos Fidel! Y ya pronto tenemos, ya viene llegando. A mí eso no me para. Yo creo que hay un trecho, casi el 100% está por hacer, porque aquí lo que hay que hacer es hacia la gente. Entonces, de cara a eso, para retomar tu pregunta, hay un grupo de debates que ocurren en Cuba que son sumamente interesantes y que mucha gente, como es opositor de pedigrí, dice, no, yo ahí están los comunistas, no qué sé yo ahí ni me acerco, ahí huele a azufre, ¿no?
es que un día tenemos que discutir con esa gente. Yo participé hace poco, por ejemplo, en Espacio Laical. Participé y quiero seguir participando en los debates de la revista Temas. Henry Constantin participó en un debate del periódico oficial en Camagüey y se paró, fue escuchado. Compañero de estudio periodista. No, tremendo periodista independiente, un joven de tremenda talla y tremenda vergüenza. Se paró, casi ni lo habían notado que él estaba allí cuando se paró. ¡Ah! Ese es Henry, colado en la reunión. Expresó su criterio y para colmo, no completo, pero salió publicado en la versión oficial del debate. Lo cual yo considero que es ¿Publicado dónde, perdona? que es una cosa, en el Perdona periódico, también la intervención. en el periódico de Camagüey, un periódico provincial de Camagüey, que después dicen que fue el partido a reunirse con la dirección del periódico que había editado eso. ¿Cómo que ustedes le publicaron eso a Constantin? Que se bueno, porque es una persona que estaba en el debate, porque ya hay mucha gente dentro de las instituciones que se está haciendo los bobos, ¿no? Hasta cierto punto, porque sabe que ese debate hace falta. Y como dice, bueno, como lo que pasó en la UCI, cuando le dijeron al jefe de la televisión, ¿por qué usted puso lo de Elías Ávila en la televisión universitaria? Y dice, bueno, porque nadie me dijo que no lo pusiera.